temas que consideramos convenientes, pero ya tenemos varios tiempo estudiando la carta o epístola a los hebreos. Como nosotros hemos estudiado, esta epístola está dirigida a una congregación. No se sabe exactamente la ubicación de esta congregación, pero básicamente habían tres grupos de personas, y esas personas o esos grupos son muy similares a los que pueden haber al día de hoy en cualquier iglesia. Allá habían personas que creían en Dios, que habían aceptado a Dios como su único Dios. Otras personas que estaban en ese proceso de aceptarlo, de conocerlo y aceptarlo, y personas que solamente eran parte de la comunidad, pero en realidad no creían en Dios. Al principio vimos en esta epístola que Dios era conocido de parte del pueblo de Israel y conocían a Dios Padre, pero no aceptaban, aún no conocían a Cristo Jesús, por lo cual el Espíritu Santo trae a un escritor para que dé a conocer todas estas maravillosas verdades, empezando con que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a los profetas, que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior a todos los sacerdotes, no solamente a Aarón, sino a todos los sacerdotes de todo el tiempo, que Jesucristo ofreció un mejor sacrificio que todos los sacerdotes anteriores, y este sacrificio fue su propia vida, su propio cuerpo. Y llegamos ahora a una parte bien interesante en el libro. Al final del capítulo 10, Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 35, la Escritura nos dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Qué importante saber que Dios recompensa a los que creen en Él. Ya estudiamos al respecto de esto varias semanas antes. La Escritura que dice que no solamente es importante saber que hay un Dios, sino también que hay un Dios que recompensa a los que creen en Él. Estuvimos explicando esto en detalle anteriormente. Y aquí en el versículo 36 dice: después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Es importante no solamente creer en Dios, sino que hacer su voluntad. Hoy vamos a hablar también un poquito al respecto de eso. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Es importante saber que el pueblo de Israel, más específicamente los judíos y algunos grupos religiosos de aquel tiempo, escribas y fariseos, creían y enseñaban que la manera en la que una persona llegaba a la presencia de Dios, al reino, a la vida eterna, era por cumplir las obras que demanda la ley. Y nosotros creemos y hemos aprendido que no es así. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Israel. Recordemos que esta carta está dirigida a los hebreos. La carta no dice carta a los judíos, ¿verdad? Que no es lo mismo, y a veces las personas se confunden. No es lo mismo judíos que hebreos. El judaísmo es una religión que proviene de la tribu de Judá, pero los israelitas, también llamados hebreos, son todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios. No es lo mismo.
Es importante saber que el judaísmo es una religión que viene por el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios de Israel, el conocimiento del Dios de la Biblia, el único y sabio Dios. Nosotros conocemos al Dios de Israel gracias a los judíos, gracias a la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que el judaísmo ha enseñado y sigue enseñando al día de hoy? Que la manera en la que una persona puede llegar a la presencia de Dios es por el cumplimiento de las obras, que demanda la ley dada a Moisés. Pero esta manera de creer, esta manera de pensar es no solamente parte del judaísmo, sino también de muchas religiones del mundo. En el mundo muchas religiones creen que por tener buenas obras se van a ir al cielo, se van a ir a la presencia de Dios. Inclusive tú llegas al funeral de alguna persona, de la religión que sea, y muchos de ellos dicen, era tan bueno, se va a ir al cielo. No entras al cielo por ser bueno. Eso es una mentira. Tú puedes llegar a la presencia de Dios y al cielo solo por fe. Por fe en Dios, en el único Dios verdadero. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que aprenda el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todo el pueblo, no solo los judíos. Y no solo el pueblo de Israel, sino también nosotros y toda persona alrededor del mundo. El pueblo de Israel era enseñado una y otra vez que iban a la presencia de Dios por el cumplimiento de las obras que demanda la ley. Y eso no es lo que Dios había dicho, eso no es lo que Dios había enseñado a su pueblo. A veces el pueblo andaba medio adormilado, distraído, y escuchaban algunas cosas, pero no la parte más importante, que la única manera de llegar a la presencia de Dios es por fe. Por eso es que aquí el Espíritu Santo recuerda algo que Dios había enseñado desde tiempo antes, algo que ni siquiera es del Nuevo Testamento. Habría que entender y creer que la salvación que es por la fe no es algo que viene a partir de Cristo Jesús. La salvación que es por fe ha sido desde el principio. Los primeros descendientes de Adán y Eva lo creían, lo sabían. Por eso es que el Señor dice, el justo vivirá por la fe. Y después de eso dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. A Dios no le agrada la apostasía, es decir, el volver atrás o el rechazar la fe. De eso también ya hablamos anteriormente. Y me encanta cómo termina esta parte en el versículo 39 con una afirmación. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Terminé así, yo en aquella ocasión también prediqué esta parte, y es importante que tú también seas de esos que tienen fe, que preservan su vida, que no se vuelven atrás. Entonces, al final del capítulo 10, el Espíritu de Dios nos anima a la perseverancia y nos recuerda que Dios quiere que sigamos adelante. El aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador e inmediatamente dar el paso del bautismo solamente es el inicio de la vida cristiana. Es el inicio, es el nacimiento. El día de hoy, por ejemplo, tenemos aquí a Matías y a Santiago, que ya nacieron en la carne, pero ahora les falta cumplir toda una vida. Y así una persona cuando se bautiza apenas nace, pero todavía no ha vivido, solamente nació. Y la Biblia nos enseña no solamente cómo creer en Dios, sino cómo vivir de una manera que sea grata a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Debe continuar por fe todo el tiempo. Lo que te aprueba
Lo que te aprueba delante de Dios no es el cumplimiento de la ley, sino que tu fe. Eso es lo que te hace una persona aprobada. Ahora, esto no quiere decir que la ley no sirve para nada, porque la ley es buena, la ley es correcta, la ley es santa. No basta solamente creer en Dios y después llevar una vida desordenada. Algunos por no tomarse el tiempo de explicarles a las personas, dicen, solamente haz una fe en Dios y una oración de fe en Dios y ya, ahí se acabó. No, pues mal hecho. Porque el Señor nuestro Dios dice en Mateo capítulo 28, yo tengo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, bauticen a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hagan discípulos, enseñándoles a poner en práctica todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Aquellos que no les gusta ir a la iglesia, aquellos que no les gusta congregarse, dicen una gran mentira respecto de una palabra llamada iglesia, y te dicen, es que la palabra iglesia quiere decir los llamados afuera. ¿No es cierto? La iglesia es los llamados para adentro, los llamados a congregarse, no es llamados afuera. Por supuesto que estamos llamados a atraer más personas a congregarse, llamados a invitar a los que no están. Pero la palabra iglesia quiere decir congregación. Algunos han dado un sentido y un significado a esa palabra que no tiene. Y dicen que la palabra ek es eclesia, y no, eso no es cierto. Está totalmente fuera de contexto. Le dan un significado que la palabra no tiene. Entonces, la vida cristiana, la vida que agrada a Dios, es una vida ordenada. Es una vida en la cual nosotros aprendemos la importancia de creer en Dios. ¿Para qué? Para poder compartir el reino, para poder compartir de la vida eterna, para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, ser hombres y mujeres que agradan a Dios, ser hombres y mujeres que dan a conocer a Dios en este mundo. Y a continuación se nos dan ejemplos de hombres y mujeres de fe que creyeron en Dios. En las semanas anteriores, como 6 semanas más o menos, o creo que más, estuvimos viendo el capítulo 11 y vamos a recordar los nombres de esas personas solamente porque ya se nos explicó al respecto de ellas. Y algo que quiero que noten, y no vamos a leer todo el capítulo 11, aunque me gustaría, pero solamente vamos a ver unas partes. Y la Escritura dice en Hebreos 11, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se ve, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En el versículo 2 dice, gracias a ella fueron, ¿qué? Aprobados los antiguos. Los antiguos fueron aprobados, ¿por qué? Por su fe. Dios quiere que tú y yo seamos aprobados delante de Dios, también por fe. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Por la fe Noé con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tierras de campaña. Por la fe Abraham recibió fuerza para tener hijos. Por la fe Abraham fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres
que no tuvieron miedo al rey. Por la fe, Moisés de adulto renunció el ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mujeres vieron por su fe recobrada la vida de sus hijos. Lo encontramos en Elías y en Eliseo en el primero y segundo libro de Reyes. Los profetas, se nos mencionó la semana pasada a Jeremías, pudimos haber mencionado también a Isaías y a cada uno de los profetas. Entonces, por la fe, todos estos hombres hicieron hazañas tremendas y poderosas, y por la fe tuvieron la victoria, por la fe tuvieron esas conquistas, pero otros, en cambio, fueron muertos a golpes. A veces las personas piensan que la fe solamente te va a llevar a todas estas hazañas que están en el primer grupo de hombres que hicieron cosas por fe. Pero la fe no solamente te lleva a tener una vida de victoria, sino también una muerte de victoria, un sufrimiento de victoria. Otros en cambio sufrieron prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, ¿por qué fueron aceptables delante de Dios? Por su fe. Y de este segundo grupo, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Tanto los que tuvieron victorias como aquellos que sufrieron calamidades no vieron el cumplimiento de la promesa en su totalidad. Solamente probaron, tuvieron una pequeña prueba, una degustación, algo parcial. ¿Cuál es esa promesa? La tierra prometida, la promesa de la vida eterna, la promesa del reino, la promesa de la bendición a todas las naciones. Y otra promesa tremenda, la promesa de el Cristos, del Mesías, del ungido, del escogido, de Cristo Jesús. Eso sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Ahora, ellos ya están en la meta, ellos ya están en el reino, ellos ya están en la presencia de Dios. Pero Dios no quiso que nadie más quedara excluido. Recordemos cuál era la promesa, que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Y ahora, teniendo esta breve introducción, un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo ya por varias semanas anteriores, vamos a Hebreos 12. Y el día de hoy vamos a meditar brevemente en 3 versículos. Empezando en versículo 1, Hebreos 12:1. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto que hemos visto desde el final del capítulo 10 y todo el 11, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos.
¿Cuál es esa multitud tan grande de testigos? Todos los que acabo de mencionar. Todos los que la Biblia nos menciona en el capítulo 11. Y no solo ellos, sino también hombres y mujeres el día de hoy, en este mundo y en esta tierra, a los cuales Dios todavía no llama a su presencia, que también, por la fe, llevan una vida diferente a la del mundo. Por la fe siguen proclamando al único y sabio Dios verdadero. Por la fe aceptan que tal vez ya no les inviten al pachangón, ¿verdad? A los 15 años, a la boda, a la fiesta de bautizo, a la graduación, a esa fiesta de bautizo en la cual el niño ni sabe ni lo que hace, pero ya lo llevaron ahí a remojarse. Y ya no te invitan a ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, a algunos hermanos de algunos pueblos no los dejan enterrar a sus muertos en el cementerio del pueblo. Por la fe, a algunos hermanos al día de hoy les cortan la luz o el agua en muchos pueblos. Por la fe los persiguen. Por la fe los siguen amenazando. Por la fe, a algunos hermanos, a un hermano que tenemos muy amado ahí en Oaxaca, lo vinieron a atacar ahí con machetes, y ya cuando estaba pues prácticamente casi como muerto, pues lo dejaron, y de todas maneras por fe se levantó y sigue proclamando la palabra del Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer a veces es menos que eso, y a veces no lo hacemos. Entonces, todos estos testigos, y a través de todos estos testigos, el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Israel y a todos nosotros hoy cuál es la vida que es agradable a Dios. La vida que es agradable a Dios. La fe es para el cristiano el equipo básico. Algo que necesita para enfrentar esta vida, para vivir en esta vida. Nosotros tenemos que estar listos y debemos vivir por fe. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Que nos estorba para qué? Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, la vida que Dios quiere que llevemos aquí en este mundo. En este mundo ya se nos ha enseñado a través de esta carta, todo el capítulo 11, la vida de personas, el testimonio de personas que por fe hicieron todas esas cosas que ya no voy a mencionar nuevamente. Pero espero que tú hayas aprendido de todas las predicaciones anteriores, y si no, lee en tu casa Hebreos desde el 10:39 y en adelante, para que veas todas esas personas que dan testimonio. ¿De qué? Testimonio de fe. Testimonio de llevar una vida como Dios quiere y aún una muerte como Dios quiere. Pero para poder correr esta carrera es importante despojarte de peso. Cuando tú quieres llevar o participar en una carrera, no sé si ustedes se han dado cuenta o si lo saben, la tecnología de este mundo hace que los corredores les hagan tenis que cada vez pesan menos. Y la ropa deportiva también cada vez es más ligera. Difícilmente una persona va a una carrera con botas de casquillo. Difícilmente va a una carrera de esas con botas de casquillo y con una mochila, una chamarra así de borrego, así bien gordota, bien pesada, y se pone 3 pantalones para correr una carrera de ese tipo, ¿verdad? Difícilmente hace eso. Sea una carrera corta o una carrera larga. La vida cristiana la podríamos comparar no a una carrera de 50 metros o de 100 metros.
La vida cristiana la podríamos comparar a un maratón. Kilómetros, 80 kilómetros, 40 kilómetros. No sé si ustedes en alguna ocasión han participado en un maratón. Yo en una ocasión en un medio y quedé pero re mal, ¿eh? Cuando tú no tienes la experiencia, de veras llegas con la lengua de fuera. Llegué, yo creo como en el antepenúltimo lugar, siguiendo ahí recomendaciones de algunos compañeros, que yo creo que no me aconsejaron tan bien, porque creo que hubiera podido llegar en un lugar todavía mejor. Pero bueno, en fin. Llegué, me di un baño con agua fría. No, pues me enfermé. Porque como no había experimentado una situación así de medio maratón y luego llegué y el bañito, no hombre, y una calentura y qué barbaridad, ¿no? Pero en fin, la Biblia es nuestro manual que nos enseña cómo participar en este maratón que se llama la vida, en la cual tal vez vivimos 80, 90 o 100 años, no sé, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. Pero necesitamos tener el conocimiento y necesitamos saber que hay cosas que nos estorban. Hay cosas que nos estorban. Personas, ¿por qué no llevan una vida y por qué no van avanzando? ¿Por qué de pronto personas se quedan estancadas? Con mucha tristeza, porque la verdad es que no me da ningún gozo. A mí me da mucha tristeza ver a personas que se quedan estancadas en su vida cristiana, que no avanzan. ¿Por qué no avanzan? La semana pasada comentábamos de cómo a veces el enojo, ¿sí se recuerdan? El enojo es como una bola de metal así enorme, con una cadena y las personas, si ustedes han visto alguna película o serie o documental de personas en algunos lugares históricamente que les tenían en cárcel, para que no se fugaran, les encadenaban una bola así enorme de acero, ¿verdad? Para que no se fueran, para que no corrieran. Es muy difícil correr con esa bola. Dices, bueno, pues a lo mejor el pie no lo puedo jalar porque me lastima, pero pues agarro la bola y me voy corriendo con esa bola. ¿Qué crees que pase si agarras esa bola de metal pesada, de acero, y comienzas a correr? ¿Qué crees que va a suceder? No vas a llegar muy lejos. Te va a pesar, te vas a cansar. A lo mejor corres unos cuantos pasos, 100, y exageré, corres 100 pasos y después de eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Sentarte, sacar la lengua, pedir aire, agarrar aire, y corres otros cuantos pasos y otra vez, ¿cierto? ¿Te hace sentido lo que te digo? Eso mismo pasa con las personas que tienen pecado. ¿Por qué no corren? ¿Por qué no corren? Porque tienen un peso que les ancla. Has de saber que en los barcos, cuando van navegando, si quieren ir más rápido, a lo mejor tú lo sabías, sobre todo en barcos antiguos, hacían algo, tiraban el lastre, se le llama lastre, un peso que tenían a los lados. Entonces cuando tiraban eso, el barco iba más rápido. ¿Por qué a veces, nuevamente, nuestra vida cristiana es lenta o es estancada? Te decía, a mí me da mucha tristeza ver a personas que en su vida cristiana no avanzan. ¿Por qué? Por el lastre. ¿Y qué es ese lastre? ¿Qué es ese peso? Ese peso que nos estorba. El pecado. El pecado. Una persona que vive en pecado no avanza. Una persona que está con un pecado, entre más grande es su pecado, todo pecado es pecado. Pero hay pecados muy enormes que no solamente ni siquiera avanzas 100 pasos, a lo mejor ni siquiera 2 o 3, un paso
y no quieren soltar ese peso. Ese peso tal vez casi los está aplastando y piensan que se mueven y piensan que hacen cosas. Según el mundo sí hacen cosas, según el mundo pueden tener una vida de éxito, pero espiritualmente están atorados, estancados, con ese gran peso sobre ellos. Ese peso se llama pecado. Por lo cual, para que una persona siga avanzando, caminando, corriendo en la vida espiritual, lo que necesita es deshacerse del peso, deshacerse del pecado. La Escritura nos dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es importante saber que esta carrera que yo tengo por delante tiene un premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna, la comunión con Dios, el reino de Dios, el cielo, el ser librado del castigo eterno, el ser librado del infierno. ¿Qué no es eso un gran premio? Pablo en la carta a Timoteo dice, le escribe a Timoteo, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En esta vida tendrán dificultades, dice el Señor, porque en esta vida tendrán dificultades, mas tengan fe, porque yo he vencido al mundo. La vida misma nos cansa, la vida misma nos desgasta. Dios no promete en la Biblia, y si alguien dice otra cosa, pues no le creas, porque no está en la Biblia. Dios no dice que un cristiano va a llevar una vida sin problemas, sin dificultades, que va a tener todo el dinero del mundo, que va a tener la mejor casa y el mejor coche, que va a tener la mejor esposa, esposo y los mejores hijos, que va a tener los mejores vecinos, y no, eso no enseña la Biblia. La vida en este mundo es cansada, es fatigosa, es desgastante, es dura, es complicada. La vida de por sí es pesada, sobre todo cuando quieres ir en crecimiento. ¿Sabes qué? La vida cristiana es hacia arriba. Es como una pendiente hacia arriba, una montaña. Pero a las personas, a muchas, les gusta la flojera, la pereza, la comodidad. Y entonces quieren ir en busca de la comodidad, en busca de lo fácil. ¿Y lo fácil cómo está? En esa misma montaña, nada más que yendo hacia abajo. Yendo hacia abajo. Y por supuesto, y tú dices, oye, esa persona ¿qué tanto avanza y qué tan rápido va? Pues por supuesto, como dirían en el pueblo, de bajada hasta las piedras. Ni siquiera se necesita ser muy inteligente. Puedes ser la persona más tonta, pero vas de bajada. Nada más te haces bolita y te dejas ir, te dejas rodar. Si tú vas según las normas de este mundo, vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Alejado de Dios, alejado de la vida eterna, alejado de la presencia de Dios, derechito al infierno. Rápido, sí, pero rápido para tu destrucción. Y eso es a la que a las personas les encanta. La vida acelerada, la vida rápida. La vida cristiana es una vida muchas veces complicada, muchas veces dura, pero no imposible. Y entonces para correr esa carrera que tenemos por delante tenemos que desechar el pecado. Pero además de eso, fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Oye, hermano, pues ya me dijiste que eso va a ser complicado, que va a ser duro, que es de subida,
¿Que es pesado? Sí. Pero tú tienes que saber que Cristo te dice que está contigo, que Cristo ya venció a este mundo, que Cristo ya te llevó a la cima de la montaña, que tú solamente tienes que caminar y te vas a fortalecer por medio de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura nos dice, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿A quién normalmente en la iglesia encomendamos para hacer tareas? A personas que son dignas de confianza, a personas que saben qué es lo que tienen que hacer y lo hacen. Entonces, tu confianza demostrada es lo que te lleva a que cada vez puedas tener una oportunidad de hacer más o hacer menos. Eso ya depende de ti, eso no depende de mí. Porque el Señor dice, sobre poco fuiste fiel, sobre más te pondré. Inmediatamente dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Nosotros como soldados de Cristo no nos tenemos que enredar con cosas de este mundo. Y aquí Pablo pone el ejemplo del soldado, pero lo podríamos trasladar también al atleta. Ustedes han de saber que un atleta de alto rendimiento, del deporte que ustedes quieran, futbolista, basquetbolista, un corredor, difícilmente, un buen corredor, difícilmente se va en la noche de juerga y se echa muchos drinks y se pone mal. Difícilmente pasa eso. Posiblemente llegaste a escuchar hace algún tiempo, creo que la mayoría aquí son mayores de edad, a lo mejor llegaste a escuchar a una mujer llamada Ana Guevara, medallista olímpica. Ganó más de una ocasión medalla olímpica para México. ¿Y tú qué crees? Que de pronto agarraba y decía una noche, pues, oye, ¿qué pasó? Dame 30 de pastor. Y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuidaba su cuerpo, porque ella sabía que la única manera de ser medallista olímpica era cuidarse. Había cosas en las que tenían que decir no. Oye, esto, pues está muy rico, pero no. Oye, es un refresco. No, pues no. Oye, no, pues mejor dame agüita. Oye, no. Vamos a desvelarnos. No. Oye, no. ¿A cuántas cosas tuvo que decir no? ¿Para qué? Para llegar a una meta. Dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Hay reglas, hay reglamento. Y es interesante. Es bien interesante porque de pronto, yo no sé. Yo no sé cuántas veces en esta semana has llevado tarde a tus hijos a la escuela. Si tienes hijos o a tus nietos. ¿Cuántas veces? Pues, bueno, trabajas en un lugar. ¿Cuántas veces has llegado tarde a tu trabajo? ¿Cuántas veces has faltado a tu trabajo? Porque a lo mejor me dices, bueno, pues yo de atleta, pues no, ¿verdad? Yo lo único que tengo de atleta es el pie. Bueno, pues tal vez no, pero en el trabajo hay reglas. Llegar temprano, solamente 1 hora para comer, difícilmente te tomas 2 o 3 horas para comer. Salir a tu hora y a veces te sales un poquito más tarde. Hay un reglamento.
Pero es interesante cómo a veces en el mundo obedecemos tanto al reglamento y de pronto te dicen, ¿sabe qué? Que para la próxima semana tiene que mandar a sus hijos al teatro. ¿Y de dónde sacas dinero? ¿Quién sabe? Pero mandas a tus hijos al teatro. Y tiene que traer un cuaderno y lo trae. Pero de pronto le decimos, hermano, ¿y tu Biblia? No, pues no tengo dinero para la Biblia. Ah, chispas, ¿y cómo si tienes dinero para los cuadernos? Oye, hermano, llega temprano a la iglesia. ¿Y no llegas temprano? Pero al trabajo siempre llegas temprano. Es más, hasta premio de puntualidad te dan. Bueno, hay reglas, hay orden. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué pues no obedecemos también en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Si aquí nuestro premio es superior, muy superior, demasiado. Continuamos y dice la Escritura en 1 Corintios, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Uno de los pecados que más nos asedian, que más nos tientan, son las relaciones con los incrédulos, sobre todo a los jóvenes. Yo te invito, yo te animo a que recuerdes a tus hijos esta verdad. Y dice tu muchacho, no, pues es que ando evangelizando, ¿no? No es la mejor manera de que una persona llegue al Señor. Porque si fuera así, el Señor hubiera dicho a su pueblo de Israel, júntense con todas las personas de todos los pueblos, de todas las naciones. Esa no fue la instrucción del Señor. El Señor dijo, lo encontramos en Éxodo, después en Deuteronomio, y luego en Números, y luego a través de muchos profetas, y luego nuevamente a través de Pablo, no formen yunta con los incrédulos. Porque no puedes pretender tener a tu padre como Dios y al diablo como tu suegro. ¡Qué ridiculez! Despojémonos del lastre. En alguna ocasión, hace un tiempo, en el estudio para el bautismo, una jovencita le decía, oye, creo que ya que conoces a Dios, sería bueno, ¿no? que medites de una relación que tienes que no es agradable a Dios. Finalmente tú no estás obligada con ese muchacho porque no es tu esposo. Si fuera tu esposo, pues otra cosa te diría, porque la Biblia también habla respecto de los que son casados con incrédulos. Pero ese muchacho no es tu novio. Yo creo que deberías tomar una decisión. ¿Y sabes cuál fue su decisión? Dejar de venir a la iglesia. Prefirió al novio, que por cierto 4 meses después tronó con él. Y ahorita él anda con otra y ella anda con otro. Bueno, cada quien toma sus decisiones. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, mira qué hermosa promesa. Dios dice, yo quiero ser tu padre, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿No es una promesa hermosa? Que Dios sea tu padre, que tú seas su pueblo, que tú seas su hijo. Como tenemos esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu.
Hay cosas que contaminan tu cuerpo, hay cosas que contaminan tu espíritu, pero hay cosas que nos hacen mal. Sabes que yo abusé por mucho tiempo del café y ya me cobró la factura, ¿no? Tengo que cuidar mi cuerpo. Y por mucho que me guste, pues no por eso le voy a seguir entrando, ¿verdad? De pronto nuestro cuerpo nos da avisos y nos dice, bájale a esto o bájale a aquello, y no lo queremos dejar, siendo que nos daña, nos hace daño. Y nosotros dañamos nuestro cuerpo. Y también dañamos nuestro espíritu. Hay cosas que nos contaminan el cuerpo, pero también hay cosas que nos contaminan el espíritu. ¿Y para qué tenemos que? ¿Para qué tenemos que dejar todas esas cosas? Ahí lo dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Recordemos que el santo no es esa figurita de barro o esa estampita que está pegada en la pared de muchas personas que no conocen al único Dios verdadero. El santo es todo aquel, si no lean 1 de Corintios, los primeros versículos, 2 de Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, y Pablo siempre dice, a todos los santos, a todo aquel que invoca al nombre del Señor, al nombre de Jesucristo como su Dios. Esos son los santos. Los santos no son personas muertas. Bueno, hay algunos que están en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces todos los santos están vivos. Unos están en el cielo y otros siguen en esta tierra. Todos los santos son personas vivas. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Todos los santos están vivos. Todos. Entonces tenemos que completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Tenemos que ir limpiándonos de cosas que contaminan cuerpo y espíritu. Hay cosas que le hacen daño a tu cuerpo. Déjalas de hacer. Déjalas de hacer. La Escritura nos dice a través de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ay, Señor, déjame saber tu voluntad. La voluntad de Dios es que seas santo. Es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos. ¿Eres pagano o eres cristiano? Porque nosotros en otro tiempo, Efesios 2, porque nosotros en otro tiempo nos dejábamos llevar por todos los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Éramos o somos. ¿Eres hijo de ira o lo eras? No te dejes llevar por tus deseos. Por supuesto que el pecado no es feo. El pecado es atractivo. El pecado para el cuerpo es delicioso, es encantador, es agradable. El pecado es llamativo. Es más, diría un hermano, si habría que darle un premio a Satanás es por la envoltura. Y mira que yo normalmente no me gusta mencionar al personaje, pero bueno, pues a veces hay que mencionarlo. La envoltura, todo se ve atractivo. Y entonces los paganos se dejan llevar por sus malos deseos. Los paganos no conocen a Dios. Versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿En qué asunto? En el asunto sexual. Ay, hermana, no, cálmate.
ay hermano, no, tranquilo. No debemos dejarnos llevar por nuestros deseos. Los deseos los tenemos ahí. Muchas veces se le echa la culpa al enemigo de Dios. No, qué enemigo ni qué nada, son tus deseos. Tú deseas a esa mujer, tú deseas a ese hombre, tú deseas ese billetito, tú deseas ese poder, tú deseas ese puesto, son tus deseos. Nada de que el enemigo, son tus deseos, es lo que tú quieres. Y te dejas vencer, te dejas llevar por eso. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dice el Señor, pues yo no quiero la muerte del malvado, sino que se arrepienta de su pecado. Aquí no venimos a enseñar de un Dios enojón, castigador, que nada más está viendo a ver a qué hora te descuidas para darte un sas o para decirte o copelas o... No, estamos enseñando y hemos aprendido de un Dios lleno de misericordia y de gracia, un Dios perdonador, un Dios que quiere que dejes de pecar. Pero si no lo dejas, esa ya es tu decisión. Ese nunca es problema de Dios. No es problema de Dios, es el tuyo, es el mío. Es mi problema si yo no dejo de pecar. Es mi problema si yo no dejo de hacer cosas que me lastiman mi cuerpo. Muchos llegamos a una edad de 40, 50, 60, 70, 80, padeciendo ¿de qué? De puras malas decisiones de tiempo antes de nuestra juventud. Tomamos muchas malas decisiones y eso nos lleva hasta que nuestro cuerpo esté bien lastimado. ¿La decisión de quién fue? Nuestra, no nos cuidamos. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a Martín, sino a Dios. Si te decimos, hermano, hermana, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, y tú me dices, ay no, tú no me rechazas a mí. A jóvenes, a jovencitas, de pronto le decimos, deja la relación con esta persona, deja la relación con aquella persona, deja de hacer esto o aquello. No lo dejan de hacer, no me rechazan a mí, sino a Dios. 1 Corintios 9 dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. ¿Dónde están las medallas de Ana Guevara? Muchos al día de muchos niños, ahorita le preguntamos, ¿quién es Ana Guevara? Ni la conocen. Ni la conocen. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire, a lo tontín, sino siempre con la mirada clara, con el objetivo claro. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Cuando Caín estaba por pecar, el Señor vino y le advirtió. Le dijo, hey Caín, ten cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Y el Señor también te dice a ti en esta mañana, el pecado está a la puerta, pero tú también puedes dominarlo, esa es tu decisión. Tú decides si le vas a obedecer al pecado o a Dios. Y tú también golpea tu cuerpo, somételo, para que te obedezca. Ah, entonces voy a llegar a mi casa, voy a agarrar un cinturón y me voy a golpear. No, hermano. Por favor. Tu cuerpo está para obedecerte a ti, a lo que hay en tu mente y a lo que hay en tu corazón. Por eso ten cuidado de lo que tienes en la mente y ten cuidado de lo que tienes en el corazón, porque eso es lo que va a hacer tu cuerpo. Si en tu corazón está emborracharte, pues te va a emborrachar. Si en tu corazón está la fornicación, vas a fornicar. Eso es lo que hay en tu corazón.
Eso es lo que va a hacer tu cuerpo. Por eso lo tienes que someter y le tienes que decir, no. Es verdad, sí me gusta esta muchacha, pero no. Sí me gusta este alcoholito, pero no. Sí me gusta este negocito, pero no. Sí me gusta esta platita, pero no. 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 Por lo tanto, abandonando, 1 Pedro 2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios, como niños recién nacidos, así como Matías y Santiago, ¿verdad? Que ya les da hambre. Así. Que tengas ese deseo, esas ganas de, ay, mi Biblia ¿dónde está? Quiero leer, necesito leer. Oye, mamá, papá, ya es la hora de ir a la iglesia, ¿no te vas? Pues bueno, allá me alcanzas, ¿no? Allá me alcanzas porque yo tengo esa hambre, ese deseo de la palabra de Dios, como un niño recién nacido. Así por medio de ella crecerán en su salvación. No es que vas a ser salvo cuando lees tu capítulo de la Biblia que yo te recomiendo cada día. No es que vas a ser salvo, sino que vas a crecer. Vas a crecer en tu salvación. Porque si no, pues te vas a quedar enano. Te vas a quedar estancado. No vas a poder correr la carrera que tenemos por delante. Vas a estar debilitado, desnutrido. ¿Cuánto cristiano desnutrido hay? ¿Cuánto cristiano desnutrido hay? Porque no come pura chatarra y está lleno de chatarra, de la chatarra de este mundo. En vez de comer la sana doctrina, la palabra de Dios. Hebreos 12, versículo 2, apenas llevamos el primer versículo de 3, ¿verdad? Pero vamos bien. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Necesitamos tener la meta, ¿verdad? Bueno, todo lo anterior nos lleva, normalmente así es en las predicaciones, ¿verdad? A que al final ya le metamos segunda, porque ya entendimos todo lo anterior. ¿Qué dice Pablo? No corro a la aventura, no corro como loco, corro con una meta bien clara. La meta es la vida eterna, la meta es el reino, la meta es ser como Jesús, esa es mi meta. Entonces mi mirada la pongo en Jesús, veo cómo Él corrió y veo dónde Él está. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora? Sentado en el trono a la diestra del Padre, en el reino eterno. Esa es mi meta. Como Él yo quiero ser, como Él yo quiero estar, como Cristo de Nazaret. ¿No? Dicen que idealistas son, ciego y sin oír, que principios que tú me mandas le falta realidad. Mas si esto es lo que soy, Señor, tú me cuidarás. Y ahí síganle. Quien por el gozo, ándale. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Inicias tu vida creyendo en Jesús y perfeccionas tu fe creyendo en Jesús. Así inicias y así te perfeccionas. Y de esa manera dejas de estar estancado, estático, enano, chaparro, desnutrido. Oye, pero yo estoy bien gordito. Sí, pero de chatarra. ¿Sabías que hay muchos gorditos desnutridos y muchos gorditos anémicos? Porque no comen bien. No se trata solamente de estar gordito, sino se trata de estar bien nutrido. Bien nutrido. Así como te debes nutrir bien físicamente, también así te tienes que nutrir bien espiritualmente. Bien nutrido de la palabra de Dios. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La Escritura nos dice en Éxodo y en Deuteronomio, maldito aquel que sea colgado en un madero. Él recibió maldición. El pecado murió, el que era sin pecado, murió por los pecadores. Y nuestro pecado fue puesto en esa cruz. Eso fue vergonzoso. Pero él no se sentó, no se quedó a pensar en eso, sino que ¿qué?
menospreció eso, menospreció lo vergonzoso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en él, en su mente, en su corazón, estaba el ser un hijo obediente a Dios. Por eso es que encontramos en los evangelios, al principio, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en él tengo mucha complacencia, estoy muy feliz. Cuando es llevado a las alturas también dice el Señor, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Así pues, consideren aquel que perseveró. Tenemos que pensar, tenemos que saber que no solamente todos estos, tenemos muchos ejemplos de fe en Hebreos 11, pero ¿cuál es el máximo ejemplo de fe? Y a lo mejor te va a sorprender. Jesús. Jesús mismo también tenía fe. ¿En quién? En su Padre. En su Padre. Porque Él se hizo carne, ¿cierto? ¿Y quién le garantizaba que sí de veras iba a regresar con su papá? Pues su propia fe. Su propia fe. Él creía en su Padre. Conocía a su Padre y sabía que Él no lo iba a dejar aquí. Porque el Señor Jesús sabía que todas las personas que habían llevado una vida justa estaban en la presencia de Dios, Padre. Y entonces, el ejemplo, por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Él sufrió, por supuesto, todos aquellos sufrieron de manera terrible. Jesús más que todos ellos. Todos los que vimos en el capítulo 11. Y mira, tenemos una oración de la cual ya no voy a comentar por falta de tiempo y porque en realidad no se necesita. Al final de su tiempo en este mundo, el Señor Jesús ora por sus discípulos, pero no solo por ellos. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Y la Escritura nos dice a través de Pablo en la segunda de los Corintios 3, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo que todavía aquellos que están aferrados a la ley tienen. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor que es el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, tú y yo somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, para ser cada vez más como ¿quién? Como Jesucristo. Como Jesucristo. Pongamos pues la mirada en Cristo, el iniciador y perfeccionador de la fe. Y tú vas a ser como el Señor Jesucristo. Y deja de decir, es que no se puede. Porque Dios dice, es que sí se puede. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿O vas a decir que Dios es un mentiroso?
Amado Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque nos has dado a conocer a tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos lo has demostrado y nos lo has enseñado. Y el Señor Jesucristo hizo esta oración hermosa por cada uno de nosotros, en favor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, Padre, a creer no solo en ti, sino en tu Hijo Cristo Jesús, a creer en el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos transforma y que nos hace cada vez más como tu Hijo. Señor, ayúdanos por favor a desechar, a quitarnos de encima el lastre, el peso del pecado, para que seamos santos, para que seamos gloriosos, para que seamos transformados, para que cumplamos el propósito por el cual tú nos creaste. Señor, bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.